Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan ustedes muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a este día de culto a nuestro buen Dios. Estamos agradecidos y gozosos de poder compartir con ustedes en este día especial de culto a nuestro Dios soberano. Para esto me gustaría invitarles a que se pongan de pie en sus hogares y puedan acompañarme, por favor, a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos en el capítulo 10, donde estaremos leyendo unos textos para luego pasar al tiempo de alabanza. Así que les invito, mis hermanos y amigos que nos escuchan, por favor, a ir al libro de Romanos en el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí dejamos nuestra lectura. Me gustaría invitarles a que oremos juntos para empezar nuestro culto. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Cuán agradecidos estamos contigo, Dios, por tu bondad y tu misericordia, por tu gran amor, Señor, en este día para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú, siendo un Dios 3 veces santo y justo, Señor amado, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, sino que has abundado en misericordia para con nosotros. Y aunque no merecemos, Señor, la vida en este día, tú nos la has dado. Por esto te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso venimos hoy a ti a alabarte, a bendecirte, a darte gloria, a rendir nuestras vidas a tus pies, Señor, y a rogarte que por medio de tu palabra, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, tú puedas hacer tu obra en nuestros corazones, llames a aquellos que están cautivos en sus pecados a la obediencia de tu palabra, que tú puedas transportarlos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y tengas compasión de las almas perdidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. A continuación les invito entonces a prepararse y a estar de pie para pasar al tiempo de alabanza y adoración a nuestro buen Dios. Que tengan un buen culto y el Señor les bendiga. Hasta pronto. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria. Gloria, alzamos nuestras voces para adorar y la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Con gran poder mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú
dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de eso cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, espero en ti mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Al Señor, quien cuestiona lo que Él habló,
Amados hermanos, es un gusto saludarles, que tengan ustedes muy buenos días. Aprovecho este momento para darle gracias al Señor de permitirnos nuevamente estar juntos hoy aquí para estudiar la palabra de Dios. La verdad que en todo este capítulo 10 del Evangelio de Mateo hemos venido viendo ya muchas cosas y estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes hoy nuevamente en el capítulo 10 de Mateo. Pero antes de pasar a considerar la palabra del Señor, me gustaría que me acompañaran justamente a hacer una oración. ¿Qué les parece si oramos todos juntos y nos encomendamos al Señor y encomendamos este momento a Dios y justamente también la predicación de su palabra? Acompáñenme, hermanos, para orar juntos. Amado Señor y Dios, te damos gracias y queremos reconocer tu grandeza, Señor. Queremos adorarte, Señor, por lo que tú eres, por tu soberanía, por tu fidelidad, por tu cuidado misericordioso que nos has brindado hasta el día de hoy. Gracias, Padre amado, porque podemos venir confiadamente a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres nuestro Dios bueno y soberano, nuestro Dios fiel. Queremos agradecerte por este día y por este momento que nos permite reunirnos. Queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por estos medios de comunicación que permites justamente para que juntos podamos compartir tu palabra y así continuar, Señor, con la predicación de tu palabra, Señor. También, Señor, queremos ponernos delante de ti. Queremos presentarnos delante de ti como iglesia, Señor. Queremos venir delante tuyo para reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados. Queremos venir a confesar nuestros errores, nuestras debilidades y ponerlos delante tuyo justamente, Señor, para que tú en tu buena voluntad y en tu gracia y en tu misericordia nos perdones, Señor. También quiero ponerme delante tuyo, Señor, reconociendo mis limitaciones y mis debilidades, Señor, para que tú tengas misericordia de mi vida, Señor, y asimismo me ayudes y me guíes a través de la predicación de tu palabra, Señor. Quiero poner delante tuyo, asimismo, la iglesia, Señor, cada hermano y cada hermana, Señor, que escuchan tu palabra, Señor, cada persona que hoy se reúne, Señor, en sus casas con sus familias, bendito Señor, por el momento en el que atravesamos de cuarentena, Señor, a través de esta pandemia, Señor, queremos venir delante tuyo, Señor, y presentarnos como iglesia juntos, bendito Señor. Queremos asimismo también pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú instruyas nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, seguir atravesando el capítulo 10 de Mateo verdaderamente ha sido un desafío para nosotros. Y quisiera iniciar con estas palabras: dolor, soledad, depresión, enfermedad. Hoy estas palabras no son consideradas como las señales distintivas de un ministerio exitoso. Sin embargo, el ministerio de David Brainerd, marcado continuamente por ellas, ha conseguido más fruto que muchos ministerios prósperos aparentemente. El 19 de junio de 1745 comenzó a predicar donde estaría el escenario de sus grandes logros. En ese tiempo estuvo a punto de casarse. Su novia fue Jerusha Edwards, hija de Jonathan Edwards, y establecer un hogar entre los indios convertidos o regresar a aceptar el pastorado de una iglesia que lo invitaba eran una de las cosas que se le ponían por delante. Pero él se daba cuenta que no podía vivir por causa de su enfermedad más de 1 o 2 años. Entonces tuvo que tomar una resolución, tuvo que tomar una decisión, y él tomó la decisión de arder hasta el fin en oración. Así, después de ganar la victoria en oración, clamó las siguientes palabras: Heme aquí, Señor, envíame a mí hasta los confines de la tierra, envíame a los pieles rojas del monte, aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra, envíame aunque me cueste la vida, así es para tu servicio y para promover tu reino. Luego añadió las siguientes palabras: Adiós, amigos, y comodidades terrenales, aun los más anhelados de todos, si el Señor así lo quiere. Pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas, en cuevas de la tierra, si eso sirve para el progreso del reino de Cristo.
Estas fueron las palabras de David Brainerd justamente al resolver, al tomar la decisión de ir justamente a predicar, a evangelizar a aquellos pieles rojas donde Dios había puesto en su corazón seguir a hacer esta obra misionera que él había empezado. Así que con estas palabras de David Brainerd, el misionero a los pieles rojas, quisiera yo traer a introducción, hermanos, a modo de introducción, el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, y les voy a pedir que me acompañen, si son tan amables, al Evangelio de Mateo en el capítulo 10, y vamos a estar leyendo en los versículos 24 al 33. Mateo 10, versículo 24, dice lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas son las palabras de Jesús recogidas por Mateo, hermanos. Mateo, que está dirigiéndose a sus compatriotas judíos, sabía cuán importante era recordarles a ellos las palabras de advertencia que Cristo mismo les había hecho a ellos como discípulos en el momento en que los enviaba. Y aunque Mateo trata otros temas en su evangelio, hermanos, hay un tema de especial importancia con el que él trata con muchísimo detalle y fuertemente, y es el tema del fuerte rechazo del Mesías por parte de su pueblo. El fuerte rechazo del Mesías por parte de su pueblo. ¿Por qué era tan importante que Cristo diese estas palabras de advertencia a los que deseaban seguir su causa? ¿Por qué era tan importante esto para Cristo, de dar estas palabras de advertencia a sus discípulos y a todos aquellos que desearan seguirle? Era muy importante que Cristo diera unas palabras de advertencia, pero ¿por qué era tan necesario? Obviamente, la causa es necesaria porque, como podemos ver en el capítulo 10, a través de predicar el Evangelio y ser seguidor de Cristo, la persecución estaba asegurada. Así que les invito a que vengan conmigo y me acompañen a ver, en primer lugar, el costo de seguir a Cristo es rechazo y persecución. El costo de seguir a Cristo es rechazo y persecución. Versículo 24 dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, en ningún otro evangelio se trata tan fuertemente los ataques contra Jesús como aquí. Desde el escape de Egipto hasta la escena de la cruz, Mateo hace una pintura más vivida y clara del rechazo de Cristo que cualquier otro de los evangelios. No hay otro evangelio que retrate tan fuertemente y tan detalladamente el rechazo del pueblo al cual el Mesías fue enviado. Y esto es muy importante recordarlo, ya que siendo Cristo el maestro rechazado por los maestros de aquel entonces, el rechazo y la persecución para sus discípulos
discípulos sería algo inminente. Como él dice en el versículo 25, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, príncipe de los demonios, ¿cuánto más harán con vosotros? Estas eran las palabras de advertencia que hacía Jesucristo a sus discípulos. Y en nuestro pasaje, hermanos, y en los pasajes anteriores, Cristo les estaba encomendando la labor, pero al mismo tiempo les iba advirtiendo de lo que pasarían y vivirían por seguirle. Si ustedes notaron en semanas anteriores, estas palabras de advertencia y rechazo recorren a lo largo de todo el capítulo 10 en el Evangelio de Mateo. Recorren a lo largo de todo el capítulo 10. Si ustedes se han dado cuenta, desde el versículo 14 en adelante hay grandes advertencias. Por ejemplo, he recogido aquí algunas. El versículo 14 dice, si alguno no lo recibe, salid de esa casa. Versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Versículo 17. Guardaos de los hombres que os entregarán en los concilios y en sus sinagogas y os azotarán. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 25. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a vosotros? Versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. Todas estas palabras, hermanos, son palabras de advertencia que se encuentran en el capítulo 10 y la advertencia de la persecución es enfática. Si ustedes pudieron notar en estos versículos la constante advertencia de Cristo de lo que vendría sobre ellos de parte de sus mismos compatriotas y sobre todo de los dirigentes y gobernantes del pueblo judío eran inminentes, eran claras. Por ejemplo, lo que dice el versículo 17, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas y os azotarán. Y esto justamente habla de parte de los dirigentes judíos como los primeros justamente en perseguirlos. Y ahora, hermanos, ¿por qué es que ellos los perseguían? ¿Por qué es que ellos los apresarían o los azotarían? ¿Por qué es que estos hombres se opondrían a la causa de Cristo y se opondrían obviamente a sus seguidores? Entender esto en el contexto de cómo los judíos veían la religión en su contexto es lo que nos ayudaría a comprender mejor estos pasajes y lo que el escritor está haciendo. Necesitamos entonces comprender cómo era que los judíos de aquel entonces veían la religión y cómo es que ellos estaban viendo este nuevo movimiento llamado cristianismo o a estos hombres que decían seguir a un Mesías, seguir al Cristo. Permítame entonces hablarles un poco del contexto religioso judío de aquel entonces a los cuales Jesús les advierte que sus discípulos se enfrentarían. Como los judíos, hermanos, retornaron del cautiverio de Babilonia al año 537 a.C., se formaron dos grupos que luego se evolucionarían juntamente, los fariseos y los saduceos. Y el más celoso de la ley eran los fariseos. Y aunque había otros partidos políticos religiosos como los esenios y los celotes, también existían los fariseos y los saduceos, pero los fariseos eran los más aférrimos a la ley, los más celosos de la ley. Al contrastarse los fariseos con los seguidores de Jesús y al encontrarse con ellos y Jesús mismo, hubo muchas diferencias entre ellos. Jesús, de cierta forma, en debates justamente con los fariseos y escribas, se vuelve la esencia de la ley en contra de la tradición de los hombres. Entonces, constantemente cuando los discípulos de Cristo y Cristo mismo se encontrarían con estos hombres, habría un gran choque justamente por las diferencias que ellos tenían. Seguro, ustedes recuerdan palabras de Jesús, todas estas como las que están recogidas en el Evangelio de Mateo desde el capítulo 5, en lo que se conoce en el Sermón del Monte. Ustedes recuerdan palabras como estas que dicen, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y así constantemente, como 10 veces justamente, Cristo hace recuerdo de la ley y da una mejor interpretación de la ley que lo que hacían estos
fariseos y maestros y escribas de la ley. Así que cuando el cristianismo surge, se forma prácticamente otra división religiosa entre los judíos. Así que cuando el cristianismo surge, se forma prácticamente otra división entre los judíos. En algunas ocasiones, hermanos, fariseos y saduceos confrontaban al cristianismo y sus doctrinas. No obstante, esto no quería decir que ellos se habían consolidado y formaban ahora un solo grupo, sino que ambos se veían justamente amenazados por Jesús, amenazados por discípulos y mostraban justamente ciertas discrepancias, hermanos. Estos escribas y fariseos estaban volcados justamente a la esencia rigurosa de guardar la ley con tradiciones humanas. Aunque estos dos grupos tenían grandes diferencias entre ellos, entre los fariseos y los saduceos, tenían algo en común. Los fariseos y los saduceos, ambos estaban en total desacuerdo con el cristianismo. Ambos estaban en total desacuerdo con Cristo y ahora sus discípulos o sus seguidores, hermanos. El cristianismo era para ellos como un nuevo movimiento, un nuevo partido que estaba acaparando todas las atenciones y atrayendo a mucha gente cada día, y la admiración por Cristo y su forma de enseñar con autoridad y ejemplo atraía a grandes masas. Desde que Juan el Bautista, hermanos, entra en escena, causa gran conmoción. Vemos a Juan el Bautista justamente predicando en el desierto, predicando y llamando al arrepentimiento, algo que para ellos era verdaderamente nuevo. Jesús mismo, al declararse a sí mismo como Hijo de Dios delante de los hombres que cuidaban celosamente cualquier interpretación de la ley fuera de ellos, esto para ellos, para los fariseos, era una blasfema. Jesús se declaraba a sí mismo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y para ellos ciertamente esto era una blasfema. Y ahora, hermanos, Jesucristo está encomendando a los discípulos, los está enviando y les está enviando a hacer señales portentosas y milagrosas. Y justamente como dice el versículo 26, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más harán con ustedes? Así que ahora podemos entender de una mejor manera lo que Mateo se estaba refiriendo al recoger estas recomendaciones de Jesús a sus discípulos al momento de encomendarles, advirtiéndoles de que serían rechazados. Y podemos justamente pensar de que igual modo, a través de estas u otras palabras, Mateo animaba a sus lectores a tomar ejemplo y ánimo justamente para proclamar el Evangelio de Cristo, igual que los discípulos lo hicieron. Mateo tenía como objetivo escribirle a sus compatriotas judíos para animarles, recogiendo estas palabras de Cristo a sus discípulos en su momento, ya que los seguidores de Cristo, hermanos, seguían como un movimiento, surgían como un movimiento nuevo que traía muchísima gente y acaparaba la atención de muchos ahí por donde iban. Esto provocaba ira y celos en los demás grupos religiosos, y no era de extrañarse, ya que ellos querían tener obviamente toda la atención. Ahora veamos entonces, hermanos, a continuación cómo encaja este texto en el tema general del Evangelio de Mateo. ¿Cómo encaja este texto en el tema general del Evangelio de Mateo, que es presentar justamente a Cristo como el Mesías prometido, que aun siendo el Mesías igualmente soportó persecución y rechazo? Acompáñenme a ver ahora entonces, en segundo lugar, el Evangelio no puede estar oculto. El Evangelio no puede estar oculto a pesar del rechazo, de la persecución. El Evangelio no puede permanecer oculto. Versículo 26 dice lo siguiente: así que no les temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifiesto, o de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estas son las terribles palabras de Jesús, pero asimismo unas palabras de ánimo. Y no hay mejor manera, hermanos, de enlazar estas líneas de pensamiento que nos da Mateo, mostrándonos el propósito de Cristo, que era advertirles de las persecuciones y rechazos por causa del Evangelio, pero que igualmente el Evangelio del reino debía ser anunciado, las buenas nuevas debían ser proclamadas a pesar del rechazo y la persecución. Al leer los evangelios, podemos ver que en el primer año que Jesucristo inicia su ministerio, deseaba permanecer anónimo. Cuando Jesús sanaba o realizaba algún milagro, siempre recomendaba a la gente decir, justamente guardar discreción, siempre encomendaba a la gente que no dijeran nada a nadie. Pero en este pasaje, hermanos, vemos a Jesús mandando a sus discípulos a anunciar como heraldos que el reino de los cielos se había acercado. El tiempo del anonimato había terminado y ahora Jesús y sus discípulos se preparaban para comenzar a hacer esta obra pública. Versículo 27, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Proclamarlo desde las azoteas. Ya no era momento para que el evangelio permaneciese oculto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Podríamos preguntarnos por qué. Justamente porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que haya de saberse, y menos aún podía estar encubierto que el reino de los cielos se había acercado. Eso no podía estar oculto, eso debía ser proclamado desde las azoteas, y todos aquellos seguidores de Cristo que se consideraban en ese momento debían proclamarlo como heraldos desde las azoteas, gritando a voz en cuello que el reino de los cielos ciertamente se había acercado a través de la persona de Jesucristo. Y es ese uno de los énfasis del capítulo 10 y asimismo de todo el Evangelio de Mateo. Ese fue el enfoque de los discípulos una vez entendieron para qué fueron ellos llamados, y es anunciar que el reino de los cielos justamente se había acercado. Y la palabra reino aparece aproximadamente 55 veces en Mateo, 20 veces en Marcos, 46 veces en Lucas y 5 veces en Juan. Entonces podemos ver que es algo verdaderamente relevante y verdaderamente importante, es algo de tomar en cuenta, y por eso esto no podía permanecer oculto. Versículo 7 dice, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo. El versículo 18 dice, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos a los gentiles. El evangelio debía ser proclamado, y el medio, la persecución, sería justamente un medio para llevar a los discípulos a dar testimonio, ya que el evangelio no podía seguir oculto, debía ser proclamado y dado testimonio a los gentiles. El versículo 27 dice, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís en lo oculto, proclamadlo desde las azoteas. Pueden ver entonces, hermanos, que Dios tenía el propósito de dar testimonio del evangelio como objetivo principal de su llamado. Podemos ver entonces que Dios tenía el propósito de dar testimonio del evangelio como uno de los objetivos principales del llamado de estos discípulos. Ese era el énfasis principal, la proclamación del evangelio aún a costa de la persecución. Por otra parte, hermanos, aunque el anuncio del reino era importante, debemos entender que es justamente esto lo que tenía gran rechazo y gran persecución. La proclamación del evangelio del reino, la proclamación de los seguidores de Cristo, es justamente lo que provocaría gran rechazo y persecución. Y aquí encontramos una palabra que se repite en 3 ocasiones en estos pasajes y que destaca en esta sección y se encuentra entre los versículos 26, 28 y 31, y es la palabra o el verbo temer.
no temáis, no temáis, no temáis. 3 veces lo repite el Señor. Temer, temer, sentir miedo. Una persona ante alguien o algo que considere que puede perjudicarle o causarle algún mal. Eso es básicamente temer. Y el Señor lo repite en 3 ocasiones en estos versículos. Versículo 26, en el versículo 28 y en el versículo 31. El Señor, hermanos, era compasivo y sabía que ellos serían perseguidos, azotados, rechazados. Sabía que los agredirían físicamente y los entregarían ante las autoridades. Y sus palabras de aliento es: no teman, no teman, no tengan temor de los hombres. No teman a los hombres, no teman a lo que os puedan hacer, no teman a los que puedan causarles mal físico, no teman a los que os persigan por causa de mi nombre, no teman por hacer lo que os he mandado, no teman a los hombres porque nada, absolutamente nada pueden hacerles. No temáis, no temáis. Y así 3 veces enfáticamente se pronuncia estas palabras en la boca de Cristo: no temáis. Pero, hermanos, bendito Dios y bendito Cristo, que les da a los discípulos y nos da a nosotros una de las razones muchísimo más fuertes que el rechazo y la persecución o los azotes. Cristo y Mateo, hermanos, en palabras de Cristo, nos da una de las razones por qué nosotros no debemos temer el rechazo ni la persecución, y por qué los discípulos no debían temer el rechazo y la persecución, hermanos. El Señor nos da una razón mucho más sublime, mucho más alta, que tiene mucho mayor peso de consideración y que opaca por completo el temor a los hombres y las represalias, y es el temor a aquel que puede destruir el alma por completo, o sea, el temor a Dios, hermanos. El Señor nos da una razón muchísimo más alta, muchísimo más sublime, con mucho mayor peso, hermanos, y es el temor a aquel que puede destruir el alma por completo, y es el temor a Dios. Nosotros como cristianos y sus discípulos de Cristo de aquel entonces, y nosotros ahora sus seguidores, hermanos, no debemos tener temor, justamente porque el dueño y Señor de todo lo creado es nuestro buen Dios. Nosotros no debemos temer a los hombres ni a sus represalias. Nosotros debemos tener un temor reverente a obedecer la palabra de Dios. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús, hermanos, les animaba a ellos y a nosotros sus hijos que debían mantener un temor reverente ante Dios por 4 razones. Jesús les animaba a ellos y nos anima así también. Las palabras de Mateo nos animan también a nosotros de que debíamos mantener y debemos mantener un temor reverente ante Dios por 4 razones, y las encontramos implícitas en nuestro texto. Veamos entonces en primer lugar versículo 26, porque todo será revelado, porque todo será revelado. Y la razón número 2, versículo 28, porque los perseguidores solo pueden destruir el cuerpo físico. Versículo 29 y 30, en tercer lugar, porque el Padre Celestial cuidará de sus hijos. Porque el Padre Celestial cuidará de sus hijos. Y en cuarto lugar, versículo 32, y una de las razones más temibles es porque Jesús los confesará en el juicio final. Jesús nos confesará delante del Padre en el juicio final. Entonces, estas son 4 razones de por qué sus seguidores y nosotros, los seguidores de Cristo, no debemos tener temor.
Hermanos, el mandato aquí es que no debían temer de los hombres y sus represalias, porque el Dios soberano y dueño absoluto de todas las cosas justamente tendría perfecto cuidado de todos nosotros. El Dios soberano y dueño de todas las cosas tendría y tiene y tendrá perfecto cuidado de todos nosotros. Así que no debemos temer a los hombres ni a sus represalias, porque es mejor temer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que nosotros podemos aprender de pasajes como este, mis amados hermanos. Y justamente pasajes como este nos exhortan, nos animan y a la misma vez nos consuelan, nos exhortan a no tener temor. Nos animan a seguir adelante, nos animan y nos consuelan justamente de que el buen Padre, el Padre eterno, nuestro Dios y soberano, tiene pleno cuidado de nosotros. Veamos entonces, mis hermanos, en tercer lugar, Dios es soberano ayer, hoy y siempre. Dios es soberano ayer, hoy y siempre. Hermanos, Jesús les recuerda que Dios mismo tendría perfecto cuidado de ellos y de nosotros, igualmente como sus hijos, y lo hace a través de mostrarnos el cuidado perfecto, el cuidado detallado que Dios tiene de su creación y más aún de sus hijos. Y lo hace, hermanos, con uno de sus atributos más hermosos del Señor. Mateo nos muestra aquí en sus palabras recogidas por el mismo Cristo y Cristo mismo pronunciando estas palabras, y nos muestran uno de los atributos más hermosos del Señor, en el que toda la iglesia siempre ha estado confiada, en que la salvación descansa y en que la iglesia de Cristo al día de hoy debe permanecer confiada, y es el atributo de la soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano y es un atributo que solo le corresponde a Él. Y podemos encontrar en palabras del rey Nabucodonosor, hermanos, una de las mejores expresiones del poder soberano de Dios. Podemos recoger en las palabras del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 34, una de las mejores expresiones del poder soberano de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 34 dice lo siguiente. Hablando Nabucodonosor: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es eterno, dominio eterno es, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho, porque Él tiene un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Versículo 37, en palabras de Nabucodonosor, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Ese es la buena mano de un Dios justo, soberano, fiel y severo, justamente para mostrarnos que Él es dueño y Señor de todo cuanto existe. Él puede hacer todo esto porque Él es dueño y Señor de su creación. Isaías 40:12 dice lo siguiente. Isaías 40:12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 22: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos, como cortinas los despliega, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Él está sentado sobre el
círculo de la tierra, cuyos moradores Él los ve como langostas, como algo insignificante. El Dios trino, el Dios eterno, tiene su morada en el cielo eterno, en el universo infinito. Ahí tiene su morada nuestro buen Dios y soberano. Es este Dios soberano en quien confiamos, en quien podemos vivir confiados por su cuidado y su cuidado poderoso y detallado de nuestras vidas, hermanos. Él tiene cuidado de su creación aún en los mínimos detalles. Mateo capítulo 10 versículo 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin pedir permiso de vuestro Padre. Nada cae a tierra, ni una hoja cae a tierra sin la autorización de nuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, lo que se demanda aquí es un acto de fe, un salto de fe para creer en un Dios que es realmente infinito en poder y conocimiento y de toda su creación, aún de los seres más inofensivos y pequeños como lo son los pajarillos. Es una demanda de fe, es un acto de fe para creer en un Dios que realmente es infinito en poder y conocimiento, hermanos. Y para hacerlo un poco más personal y animarles a tener una mayor confianza y seguridad del cuidado de nuestro Padre eterno, Jesús, hermanos, les dijo en el versículo 30 a sus discípulos: pues aún vuestros cabellos están contados, todos están contados. Además, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esto, hermanos, Jesucristo lo hace mucho más personal, un cuidado mucho más personal de sus discípulos, pero también asimismo un cuidado mucho más personal de nosotros, sus hijos. Nuestros cabellos están contados, algo tan insignificante, algo tan detallado del cuidado perfecto y soberano que tiene nuestro Dios, de modo que lo lógico no es temor, no es tener temor al momento de proclamar el Evangelio, no es tener temor al momento de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, sino al contrario, es tener confianza, porque estamos proclamando una palabra eterna con autoridad de parte de un Dios soberano que ha establecido su reino en los cielos y sus pies descansan en esta tierra. Y nosotros, sus hijos, somos llamados justamente a tener plena confianza de este buen Dios y soberano eterno Padre celestial. Nosotros somos llamados a confiar plenamente y anunciar su palabra. Hermanos, la confianza plena en un Dios que tiene pleno control de su creación y más aún de sus hijos. Así que podemos declarar con toda confianza, hermanos, podemos declarar con toda confianza las palabras del Señor y las palabras del Salmo 118, versículo 6, que dicen lo siguiente: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Vuelvo a leer este versículo, Hebreos 13:6. Así que, ¿qué podemos decir con toda confianza? Podemos hablar con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nada, absolutamente nada. Al momento de predicar y de anunciar el Evangelio, vendrá rechazo, vendrá persecución, vendrá obstrucción, pero siempre debemos entender y recordar que los hombres nada pueden hacer, absolutamente nada. El Señor está conmigo, yo no temeré. El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Absolutamente nada. La iglesia descansa en la completa soberanía de un Dios que tiene todo bajo control, hermanos. Por tanto, en conclusión, lleguemos al versículo 32 de nuestro texto. Lleguemos al versículo 32 de nuestro texto y podemos ver que esto tiene implicaciones eternas. Podemos ver que esto tiene implicaciones eternas, hermano, implicaciones eternas. Anunciar el Evangelio, hermanos, está relacionado con el estado de nuestras almas.
Anunciar el Evangelio está relacionado con el estado de nuestras almas. Versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Parafraseando este texto sería lo siguiente, algo así. Por tanto, todo el que me confiesa es porque ha nacido de nuevo y por ende anunciará el Evangelio. A eso se refiere, hermanos, la palabra me confiese. Por tanto, todo el que me confiesa es porque ha nacido de nuevo y por ende anunciará el Evangelio. Pero el que no ha nacido de nuevo, lógicamente me negará y yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras, hermano, con la que inicia este versículo 32, esta palabra, por lo tanto, con la que inicia el versículo 32, nos invita a hacer un balance, nos invita a hacer una reflexión, nos invita a pensar en todo lo expuesto antes, en todo lo dicho antes para tomar una decisión ahora en vida. Por lo tanto, debemos hacer una reflexión, debemos meditar, por lo tanto, debemos justamente tomar una decisión, ya que las palabras que vienen a continuación, después de ese por lo tanto, deben sonarnos verdaderamente solemnes y tronantes, ya que Cristo enlaza el estado de nuestras almas, el estado de nuestros corazones delante de Dios, hermanos. Esta advertencia no se limita solo al momento de persecuciones solamente, porque parece lógico que si el riesgo de daño personal, que justamente por confesar a Cristo es mejor, como los que en la mayoría de las situaciones hoy en día deberíamos ser mucho más normal y común compartir el Evangelio, ya que nadie nos está persiguiendo ni matando por predicar a Cristo. Y es por eso, hermanos, es por esto que las consecuencias de esta advertencia aplicarán muchísimo más ahora. ¿Por qué? Porque a pesar de que nadie nos está persiguiendo, aún así nos atrevemos a negarlo, a no compartir el Evangelio con los que nos rodean, a no decir nada cuando hay inconversos en medio nuestro. Es un acto de negarle y lo estamos negando igualmente. Hermanos, tal vez ahora no nos persiguen, no hay persecuciones, grandes persecuciones, por lo menos aquí en Europa donde vivimos nosotros. Tal vez no hay grandes persecuciones, pero el no predicar a Cristo cuando estamos entre inconversos, el no decir nada cuando hay en medio nuestro personas que no conocen a Cristo, justamente es un acto de negarle y lo estamos negando igualmente. Por eso digo que esta advertencia no se limita solo a momentos de persecución, sino que negarle podemos hacerlo en cualquier momento y de hecho todos los días somos tentados a hacerlo, todos los días somos tentados a negar a Cristo y es por eso que debemos recordar, hermanos, es por eso que debemos recordar que los únicos que se avergüenzan del Evangelio y de no anunciarlo son los no creyentes. Los únicos que se avergüenzan del Evangelio, que se avergüenzan de Cristo y que no lo anuncian justamente son los no creyentes, personas que niegan el cristianismo y a Dios mismo. Y quisiera hacer yo un paréntesis aquí, hermanos, antes de concluir. Hay mucha gente que predica y comparte el Evangelio o hace alguna obra social o benéfica, etcétera, 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 y publica todo lo que hace, lo ponen en sus redes sociales para que otros puedan ver sus obras y usan frases como esta. Aquí predicándole para la gloria de Dios, aquí ayudando a esto u otro para la gloria de Dios. Aquí estamos anunciando en los metros, en los buses, en las calles para la gloria de Dios. Hermanos, ¿ustedes se imaginan a Juan el Bautista haciéndose selfies con los bautizados y colgándolo en sus selfies o en su Instagram o en su Facebook, sus selfies justamente diciendo aquí estoy bautizando a algunos pecadores? ¿Ustedes se imaginan, hermanos, a Juan el Bautista haciendo estas cosas? Tomándose selfies tal vez con los bautizados y poniéndolo en sus redes sociales y diciendo aquí haciendo la obra del Señor. Mi amigo, mi hermano, verdaderamente, ¿ustedes se imaginan al Juan Bautista haciendo estas cosas?
Ustedes se imaginan tal vez a Pablo, a Pedro, a sus discípulos justamente predicando y anunciando el evangelio, o ustedes se imaginan a un Felipe bajando a Samaria, haciendo obras portentosas, milagros extraordinarios y ganando a muchísimos para Cristo. Ustedes se imaginan a Felipe con el eunuco justamente bautizándolo y tomándose una foto para colgarla a Facebook o a Instagram para que sus seguidores puedan ver todas sus obras. ¿Ustedes creen verdaderamente, hermanos, que es a eso que nos llama el Señor? Ciertamente, hermanos, hay muchas maneras de predicar el evangelio y no necesariamente debemos colgarlas en nuestras redes sociales para ser vistos y alabados por los hombres, porque ciertamente ya hemos tenido nuestra recompensa. Mas lo que hagamos, hermanos, sea de obra o sea de hechos o sea lo que hagamos, prediquemos el evangelio, no buscando reconocimiento de los hombres, no buscando gloria de los hombres, busquemos la gloria de Dios, anunciemos a Cristo y guiemos a esas personas a Cristo, a la persona de Cristo, al evangelio de la cruz. Anunciemos y prediquemos la palabra de Dios, dirigiendo a todas esas personas a mirar a Cristo y no a mirarnos a nosotros. Que aquellas personas que ven y que escuchan el evangelio no nos miren a nosotros, no nos admiren a nosotros, sino que admiren a aquel que es digno de honor, digno de alabanza y digno de gloria, el único que murió en la cruz por todos nosotros, siendo aún nosotros pecadores. A él debemos dirigir todas las miradas. Mirad a Cristo, mirad los enfermos a Cristo, mirad los perdidos a Cristo, mirad todos aquellos que están sin Cristo y viven una vida verdaderamente perdida. Mirad a Cristo. Ahí debemos dirigir todas las miradas de la tierra, mis hermanos. Mi amigo, mi hermano que estás escuchando, negar a Cristo no solo con tu boca, sino con tu vida, igualmente tiene implicaciones severas. Mi amigo, mi hermano que estás escuchando, negar a Cristo no solo con tu boca, sino con tu vida, igualmente tiene implicaciones severas. Negar a Cristo en vida tiene consecuencias eternas después de nuestra muerte. Negar a Cristo en vida tiene consecuencias eternas después de nuestra muerte. El estado de nuestra alma después de la muerte está en juego. Y aunque es comprensible que si no tienes a Cristo lo niegues, debes entender que el estado de tu alma está en constante peligro y tu vida asimismo está a la deriva. Tu alma está en constante peligro todos los días de tu vida. Tu alma pende de un hilo y nada puede evitar que termines hoy mismo en densa oscuridad si murieses hoy. Nada podría evitar que terminases en densa oscuridad si murieses hoy. Tu vida y tu alma penden de un hilo. Y si no tienes a Cristo, ciertamente podrías terminar en densa oscuridad. Lo único que te escapa de ese castigo eterno, lo único que te separa de ese castigo eterno y atroz, es el reconocer en vida a aquel que pronunció justamente estas palabras del versículo 32 de Mateo 10. Es reconocer en vida todo aquello que te separa justamente de terminar una vida y tu alma termine descansando en el infierno por los siglos de los siglos. Ciertamente no tendrás descanso ahí, pero terminarás alejado en densa oscuridad por los siglos de los siglos, y es reconocer en vida a Cristo, como dice el versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también le reconoceré como hijo. Un hijo no niega a su padre. Por eso primero y ahora en vida te es necesario ser hijo. Y debemos entender, hermanos, que no todos son hijos de Dios, no toda la creación, no todos los creados somos hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra muy distinta es ser hijos de Dios. Esto tiene que ser declarado por Dios mismo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 12, encontramos las razones más. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Aquí hay dos razones: a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este versículo, hermanos, de Romanos 8:14 está en un contexto anterior, en un contexto después de que Pablo está pronunciando justamente de aquellos que viven según la carne, de aquellos que viven conforme a la carne, que son guiados justamente por la carne. Y llega al versículo 14 diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero los que son guiados de la carne son hijos del diablo. Es eso lo que quiere decir básicamente. Entonces, nosotros debemos entender que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que en la potestad de Dios están declarados ser hijos de Dios. Has de saber que hace más de 2000 años, hermano, amigo, que nos estás escuchando, Cristo vino a morir en la cruz justamente para hacer posible esta relación de hijo a padre. Nuestra relación con Dios estaba rota y distorsionada por causa del pecado. Por eso Cristo tuvo que venir para restaurar esta relación rota que nosotros habíamos roto justamente allá en el huerto del Edén por causa de Adán. Nuestra relación con Dios estaba rota y Cristo, al morir en la cruz, restauró nuestra relación con Dios y nos declara justos aún siendo nosotros sus enemigos. Así que si aún no tienes a Cristo, si aún no lo has confesado como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día. Y hoy te invito a que puedas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. No dejes que pase un día más. No dejes que el enemigo de tu alma, Satanás, el diablo, se quede con la tuya y termines perdido en oscuridad eterna por siempre. No permitas que eso pase. Si hoy Cristo te llama al arrepentimiento, ven corriendo a aferrarte abrazado a la cruz de Cristo. Ven corriendo desesperadamente a acogerte del bendito llamado Salvador, Cristo Jesús, que hizo posible justamente que nuestra relación rota por el pecado con Dios sea justamente reconciliada, restaurada, y podemos venir nosotros ahora confiadamente a Cristo, hermanos. Otra versión de este mismo texto del versículo 32 de Mateo 10 dice lo siguiente: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Negar a Cristo en la tierra en vida tiene implicaciones eternas cuando partamos y muramos y partamos de esta tierra. Ciertamente nos enfrentaremos al juicio de Dios y ciertamente Cristo nos negará delante del Padre. Me gustaría darles algunas palabras justamente de resumen, de aplicación implícitas en nuestro texto, mis hermanos. Y antes de terminar, en primer lugar, veamos entonces, ellos no debían tener temor de comunicar toda la verdad del Evangelio. En el versículo 26 y 27 nos dice esto: debían declarar abiertamente lo que habían escuchado de Cristo en privado, aun si ello traía persecución. Y esto, la aplicación sigue vigente al día de hoy. Cristo nos habla en privado a través de la Biblia, a través de la oración, y sin temor debemos compartirlo con todos los demás. En segundo lugar, no temer a la muerte del cuerpo, como dice el versículo 28, la muerte ocasionada por los enemigos de la cruz, pues el alma vale mucho más y solo Dios tiene sobre ella la última palabra. No debemos temer a la muerte, como dice el versículo 28. En tercer lugar, no temer a nada, como dice el versículo 29 y 30, porque los cuidados de este Dios soberano supera al cuidado de las aves, supera a todo cuidado que nosotros podamos imaginarnos. Dios tiene cuidado absoluto de todos nosotros.
Dios no está tan ocupado con el resto del universo como para despreocuparse o no tener tiempo para los pajarillos, aves comunes y sin valor, como para olvidarse de sus hijos justamente. Cuanto más, hermanos, cuanto más está Dios para cuidarnos a todos nosotros como hijos suyos. Así que podemos anunciar el Evangelio confiadamente y ojalá Dios ponga en nuestro corazón plena confianza para hacerlo sin temor, sin temblor, sin avergonzarnos, recordando las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10:13 que dice lo siguiente: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Por lo tanto, debemos ir confiadamente a anunciar el evangelio, proclamar las buenas nuevas del Señor. Y me gustaría terminar con unas palabras justamente de este misionero David Brainerd, quien terminó sus últimos días de su vida pronunciando estas palabras y ya en su lecho de muerte dijo lo siguiente: por fin, después de 5 años de viajes arduos por parajes solitarios, de innumerables aflicciones y de sufrir dolores incesantes en el cuerpo, David Brainerd, tuberculoso y con las fuerzas físicas casi enteramente agotadas, consiguió llegar a la casa de Jonathan Edwards. El peregrino ya había completado su carrera terrestre y esperaba solamente el carro de Dios que lo transportaría a la gloria. Cuando estaba en su lecho de muerte, vio entrar a alguien con la Biblia en mano y exclamó: «Oh, el libro amado, muy pronto voy a verlo abierto, entonces sus misterios me serán revelados». A medida que iban disminuyendo sus fuerzas físicas y su percepción espiritual iba aumentando, hablaba con más dificultad. Fui hecho para la eternidad. ¿Cómo anhelo estar con Dios y postrarme ante Él? Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Oh, ven, Señor, ven pronto. Amén. Y durmió en el Señor. David Brainerd, hermanos, acabó su carrera terrestre a los 29 años. Sin embargo, a pesar de su debilidad física tan grande, hizo mucho más que la mayoría de los hombres hacen en 70 años. Y creo que las palabras de Cristo y los ánimos de Cristo a sus discípulos son un ánimo y un aliciente, así como la biografía de este hombre que terminó como una llama encendida en medio de los pieles rojas, justamente por amor de sus almas. Y asimismo que Dios disponga en nuestros corazones para terminar como una llama de fuego encendida en anuncio del Evangelio por amor a los perdidos. Que Dios nos guíe y nos lleve a proclamar el Evangelio, a anunciar el Evangelio a todos aquellos con los que nos cruzamos día a día. Y mucho más aún con los de nuestra propia casa, no solo en palabras, sino también en hechos. Hermanos amados, el sermón ha terminado. Es hora de ir a vivirlo en nuestras casas, en nuestros trabajos y en la sociedad, para que la gloria del Dios Padre, del Dios Trino, sea justamente revelada y vista por todos los que nos rodean. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos. Padre amado, te doy gracias por este momento que tú nos has concedido de escuchar tu palabra. Te doy gracias por el ánimo, el consuelo, Padre Celestial, porque ciertamente vivimos confiados en las manos de un Dios soberano y eterno. Podemos anunciar confiadamente tu palabra, podemos confiar en ti porque ciertamente tú tienes cuidado especial de nosotros. No temeremos, no desmayaremos, Señor. No temeremos a ningún hombre por anunciar tu palabra, Señor. No temeremos al rechazo ni a la vergüenza ni a ser rechazados tal vez, Señor, porque ciertamente tú no nos negarás en el día delante del Padre, Señor. Tú nos confesarás delante del Padre, así como lo prometiste en estas palabras, Señor.
Ayúdanos pues a vivir confiados y a descansar en tu gloria. Para ti, Jesús, vivimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.